Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático primero, vinculado a los consejos 1 a 15, en los que intentamos conocernos a nosotros mismos para ver si tenemos esa madera que tiene que tener un emprendedor. Si recordáis, en el consejo anterior, en el consejo 10, estuvimos hablando de la empatía, ¿no? De lo que era la inteligencia emocional. En el consejo 11 vamos a hablar de otro consejo que creo que es muy interesante, y es el de ser inteligentes como emprendedores. Vamos a hablar de la inteligencia, otras de las facetas, aparte de la inteligencia emocional que hemos visto en el consejo 10. Vamos a ver, en relación con la inteligencia, lo primero que tenemos que entender es que la inteligencia es la capacidad de entender o comprender algo. Pero no solo eso, sino que tiene otras manifestaciones la inteligencia, y es la capacidad de resolver problemas. Es decir, cuando hay un problema lo que tenemos que analizar es si tiene solución o no y buscar esa solución en el caso de que la tenga, ¿no? Muy vinculada a ese ejercicio de resolución de problemas, debemos de entender la inteligencia como la capacidad del ser humano de adaptarse al cambio. Esa es la gran ventaja que tenemos respecto a otros seres vivos, ¿no? Esa capacidad de adaptarnos al cambio y de sobrevivir y de evolucionar como tal, ¿no? Esa capacidad de adaptarse al cambio es fundamental hoy en día debido a los entornos de incertidumbre a los que nos tenemos que ajustar. No hay más que ver pues la problemática que tenemos ahora del tema del coronavirus. Bueno, pues saldremos de esta, igual que hemos salido de guerras y de otras pestes y de otras epidemias. Saldremos, ¿por qué? Porque el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse al cambio, de adaptarse a la incertidumbre. Muy importante en relación con la inteligencia. Son muchos los expertos en todo lo que es la neurociencia que nos vienen a decir que el cerebro, que al final es de donde parte nuestra inteligencia, hay que utilizarlo, ¿no? Y hay una frase que utilizan muchísimo que es el de you use it or you lose it, ¿no? Utilízalo o lo perderás, y de hecho está más que demostrado que aquellos que siguen utilizando el cerebro son los que luego pues afrontan mejor la vejez, ¿no? La tercera edad, y en ese sentido bueno, está más que demostrado que aquellos que utilizan el cerebro y siguen ejercitándolo, pues es más difícil que les afecten las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Pero fijaos, dentro de lo que es la inteligencia, a mí hay un tema que me gusta muchísimo, que creo que es perfectamente aplicable a los emprendedores, y que es un tema que se ha ido incorporando a los colegios de cara a educar a los niños, que me parece fantástico, que es el tema de la división de las inteligencias múltiples que realizó Howard Gardner hace ya un tiempo, ¿no? Howard Gardner y varios colaboradores de la Universidad de Harvard en definitiva descubrieron que la inteligencia académica, pues la obtención de títulos, méritos educativos o incluso el expediente académico no es un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona, ¿no? Entonces, él lo que hizo es identificar al final 8 tipos de inteligencias distintas que todos tenemos, y algunos desarrollamos más unas u otras, ¿no? E incluso cómo una inteligencia puede apoyar a la otra para sacar las cosas adelante, ¿no? ¿Cuáles son esas inteligencias múltiples? Bueno, pues en primer lugar la competencia o la inteligencia verbal lingüística, ¿no? Que es la capacidad de dominar el lenguaje y la de poder comunicarnos con los demás, ¿no? Y además, bueno, es una inteligencia transversal a todas las culturas. Desde pequeños aprendemos a usar el idioma materno para comunicarnos de manera eficaz. Es verdad que la inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicación, como puede ser la escritura o incluso la comunicación a través de los gestos. En definitiva, quienes mejor dominan esta capacidad de comunicar tienen una inteligencia lingüística superior. ¿En qué profesiones destaca este tipo de inteligencia? Pues en ocasiones pueden ser los periodistas, los escritores, los poetas. Hay algunos que dicen que también los políticos, los actores, ¿de acuerdo? Aparte de la inteligencia lingüística, ¿qué otras inteligencias describe Gardner? La inteligencia lógico-matemática. Durante muchísimo tiempo la inteligencia lógico-matemática era la considerada la inteligencia en bruto como tal, ¿no? Era el eje principal del concepto de inteligencia y se empleaba un poco como el baremo para detectar la cantidad de inteligencia, ¿no? Cuán inteligente era una persona. Como su nombre indica, este tipo de inteligencia se vincula al final a la capacidad para el razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos, ¿no? Al final, la rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
De hecho, los célebres test de cociente intelectual se fundamentan en este tipo de inteligencia y en menor medida en la inteligencia lingüística. Los científicos, los economistas, los académicos, ingenieros y matemáticos suelen destacar en esta clase de inteligencia. También los ajedrecistas requieren de esta capacidad lógica para desarrollar las estrategias con las que vencer a su oponente en el juego del ajedrez. En tercer lugar, nos encontramos con la inteligencia espacial. ¿De acuerdo? La inteligencia espacial también se conoce como la inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. En esta inteligencia, ¿quiénes destacan? Pues también ajedrecistas, profesionales de las artes visuales, como pueden ser pintores, diseñadores, escultores, pero también taxistas, que en definitiva lo que tienen es un GPS y un exquisito mapa mental en la cabeza de las ciudades por las que se mueven, ¿no? Al final, las personas que destacan en este tipo de inteligencia pues suelen tener capacidades que les permiten idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. En esta inteligencia, bueno, aparte de las profesiones que hemos comentado, pues nos encontraríamos pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos, creativos, gente a la que tener muy presente de cara a nuestro equipo emprendedor, ¿no? Por otra parte, nos encontramos con la inteligencia musical. A ver, la música es un arte, incluso un lenguaje universal. Todas las culturas tienen algún tipo de música más o menos elaborada. Y esto es lo que le lleva a Gartner y a todos sus colaboradores a considerar que efectivamente existe una inteligencia musical latente, inherente a todas las personas. Es verdad que algunas zonas del cerebro, bueno, pues ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, pues puede entrenarse y perfeccionarse, sin perjuicio de que habrá alguien que lo lleve muchísimo más innato, ¿no? En definitiva, bueno, pues no es descartable también el trabajar la inteligencia musical y, bueno, no hace falta que os diga que al final los más aventajados en esta clase de inteligencia pues son aquellos que son capaces de tocar instrumentos o componer música, leer música con facilidad. A continuación podemos hablar también de la inteligencia corporal y cinestética, o kinestética, que dicen algunos también, ¿no? Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan al final un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La habilidad para usar herramientas es considerada inteligencia corporal o cinestética, ¿no? Por otra parte, hay un conjunto de capacidades más intuitivas, como el uso de la inteligencia corporal para expresar sentimientos mediante el cuerpo, que también incluiríamos aquí. ¿Quiénes son especialmente brillantes en este tipo de inteligencia? Bueno, generalmente bailarines, actores, deportistas, cirujanos también, y creadores plásticos, pues al final todos ellos tienen que emplear de una manera racional sus habilidades físicas. Otra inteligencia que no debemos descartar, ¿no? La inteligencia intrapersonal. Luego veremos también la interpersonal, pero la intrapersonal se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para entender, para comprender, para controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. Es decir, estaría ciertamente también vinculado con una inteligencia emocional que comentábamos en otro consejo, ¿no? Al final, las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos, ¿no? Según Gartner y su equipo, esta inteligencia también permite ahondar en la introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es decir, entender quién soy. Esto que estábamos diciendo del templo de Apolo en Delfos, ¿no? El conócete a ti mismo. Yo entiendo cómo soy haciendo una reflexión porque tengo una cierta inteligencia intrapersonal. Es verdad que, por otro lado, el saber distanciarse de una situación para desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos de pensamiento, son herramientas que pueden ser muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida, como puede ser el profesional, el aspecto emprendedor como tal. Hablábamos de inteligencia intrapersonal, pero también existe la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia, en definitiva, lo que nos permite es poder advertir cosas de las otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. En definitiva, se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Entonces, al final, más allá de la clásica división de introversión, extraversión, el extrovertido y el introvertido, la inteligencia interpersonal
evalúa la capacidad para empatizar con las demás personas. Por lo tanto, la inteligencia interpersonal junto con la inteligencia intrapersonal están muy vinculados a la inteligencia emocional de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Esta inteligencia interpersonal es muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. ¿Por qué? Porque al final su habilidad para detectar y entender las circunstancias y problemas de los demás pues resulta más sencillo si se posee y se desarrolla esta inteligencia interpersonal, ¿no? ¿Quiénes suelen gozar de este tipo de inteligencia? Bueno, pues tenemos profesores, psicólogos, terapeutas, abogados, pedagogos, en fin, son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia. Además, no debemos descartar la inteligencia naturalista, ¿no? La inteligencia naturalista, como la última de las inteligencias que vamos a abordar en el día de hoy, dentro de ese contexto de las inteligencias múltiples de Gardner. La inteligencia naturalista, ¿qué es lo que nos permite? Pues detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados a nuestro ecosistema, al entorno, como por ejemplo las especies animales y vegetales, o los fenómenos relacionados con el clima, la sostenibilidad, la geografía, los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y esta clase de inteligencia, que la verdad es que curiosamente se añadió posteriormente al estudio original de las inteligencias múltiples de Gardner, en particular en el año 1995, bueno, pues Gardner consideró necesario incluir esta categoría por tratarse de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano, efectivamente. Cualquier otra especie también lo tiene, ¿no? Pero en nuestro caso es lo que nos ha ayudado a adaptarnos al entorno que hablábamos antes y ha redundado clarísimamente esta inteligencia naturalista en nuestra evolución. Es verdad que, aunque para Gardner este tipo de inteligencia se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la naturaleza, actualmente su uso no solo se limita a los entornos en los que no hay construcciones humanas, sino que estos últimos también podrían ser explorados de la misma forma. En definitiva, hay que apoyarse en todas estas inteligencias de las que habla Gardner, porque son las que nos permiten, en definitiva, resolver problemas y adaptarnos al cambio. Algunos desarrollamos unas inteligencias más que otras, pero todos tenemos todas estas inteligencias y complementándolas unas con las otras somos capaces de potenciar las demás. Pero ya que estamos hablando de inteligencia y sin perjuicio de que hablaremos de algunas herramientas tecnológicas en otros consejos, lo que tenemos que tener también en cuenta, ya que estamos hablando de inteligencia, es que hoy en día nos encontramos también con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, entendida como una simulación en un entorno computacional de algunas de las características de la inteligencia humana, pues hoy en día nos proporciona herramientas muy muy interesantes, ¿no? Para generar inteligencia artificial, recordad que necesitamos primero generar un Big Data potente, ¿no? Alimentar los datos y luego esos datos darles valor a través de la analítica, a través de algoritmos y a partir de ahí poder generar una inteligencia artificial que nos apoye como herramienta en nuestras labores como emprendedores. En definitiva, y resumiendo un poco todo lo que estamos hablando en este consejo número 11 sobre inteligencia, como decía Faulkner, la inteligencia es el poder de aceptar el entorno, ¿no? Y por lo tanto tenemos un montón de herramientas en esas inteligencias múltiples, en esas 8 inteligencias de las que hemos hablado, en esas capacidades de utilizar nuestro cerebro y no perderlo, y de apoyarnos también en la inteligencia artificial para seguir progresando y seguir evolucionando. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este consejo número 11. Espero veros en los siguientes. Estoy encantado de que estéis siguiendo este Exponential MBA. Y nada, pues nos vemos pronto. Muchas gracias y nos vemos en la red.